Bueno, este segundo punto lo llamo el peligro de la naturalización de las ciencias sociales y humanas. No es una buena palabra tal vez, pero no se me ocurre ninguna otra en el momento. A ver si alguien tiene una propuesta mejor. Muchos colegas tienen la misma impresión que yo tengo también, y uno puede leer también en revistas no solamente de México, sino de otras partes de América Latina e incluso en países como de Europa, de que hay una especie de, por llamarlo abreviadamente, de imperialismo de las ciencias naturales sobre las sociales y humanas. La causa es un poco una mezcla de que la idea de ciencia que existe en la sociedad y también en los que nos administran y nos gobiernan, muchas veces es ciencia igual a ciencia natural. Ingeniería, física, química, biología, y lo demás pues se llama ciencia, pero quién sabe exactamente qué sea esto. A pesar de los agudos conflictos al interior de los científicos naturales, sobre los cuales yo no puedo hablar porque no soy científico natural, pero recuerdo, por ejemplo, como en el 2013, el entonces Premio Nobel de Biología, Randy Shekman, dijo que él ya no iba a publicar jamás en las famosas revistas indizadas de alto impacto, como Science, como Nature, y no sé cuáles otras, porque a pesar de que el establishment académico también en México aprecia mucho esas revistas, son revistas que están más interesados, decía él, por su impacto que por la creación de conocimiento. O sea, ellos mismos tienen esa discusión, ¿no? Y simplemente, sin embargo, a nosotros nos imponen una y otra vez ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, la idea del cuerpo académico es una idea donde hay una estricta formalidad, hay una relación jerárquica, y está claro que detrás de eso está la idea del laboratorio o de la granja experimental o algo así, donde además hay una ubicación física donde todos confluyen, y en esa ubicación física está la inversión que se ha hecho en la infraestructura, ¿no? Es decir, en el microscopio o los ensayos, las máquinas que se necesitan para los ensayos y todo lo demás. Nosotros muchas veces sentimos que eso es una imposición y que nos molesta. Yo creo que es más que molestia. Es un problema epistémico, es un problema epistemológico. Porque uno puede decir, en la medida en que nos imponen formas de organizarnos, formas de evaluarnos, formas, y eso es el tema del evento, de publicar como los científicos naturales, hay un proceso de naturalización de lo que nosotros trabajamos. Porque nosotros trabajamos con y sobre materia reflexiva. Las ciencias naturales, las ingenierías, trabajan con materia inerte. Y la biología y la psicología, en la medida que está un poco entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, trabaja con vida animada, con materia animada. Entonces, cada ciencia, cada tipo de ciencia tiene su objetivo, tiene su realidad que observa, tiene su acercamiento a esa realidad, tiene su manera de comunicar sus resultados y no debe tomarlos de otro, porque si no, tenemos una indebida reducción, en el caso de nosotros, a las ciencias naturales, a las ciencias de la vida, a las ciencias de tipo de ingenierías. Es decir, regresaríamos a antes de Comte, antes de Durkheim, antes de McLennan. Trataríamos la materia reflexiva como materia inerte, como materia viva no reflexiva. Eso tal vez suena un poco abstracto, pero las consecuencias son inmediatas y podemos todos darnos cuenta de eso. Por ejemplo, si yo trabajo
sobre sociedades, sobre grupos sociales, sobre portadores de cultura, cómo trabaja un biólogo con ratas o un físico con átomos. Entonces, por ejemplo, desaparece la necesidad de la autorreflexividad. Enseñamos a la gente cuando va al campo, cuando hace investigación, estoy hablando ahora de antropología, pero para sociología, ciencias políticas, de la comunicación, valen cosas semejantes. Siempre tenemos que pensar quiénes somos nosotros en esa relación. Es diferente si yo voy al campo como hombre o como mujer. Es diferente si yo voy como alguien que viene de la ciudad, con lentes, con coche, hasta con logotipo. O sea, representa de alguna manera el poder en un lugar rural apartado donde se sabe que vienen los que tienen algo que decir, ¿no? La cuestión de los diferentes centrismos, todo esto, la reflexión anti-ideológica, la reflexión metodológica, todo eso no hace falta, porque si yo trabajo con ratas o con átomos, no me tengo que explicar, no tengo que pedirles permiso, no tengo que ganarme sino su confianza y su simpatía para que me compartan lo que tienen que compartir. Si no, yo inyecto algo a la rata o pongo cierta presión atmosférica a cierta materia para ver cómo se va a conformar. Y cuando termina me voy a mi casa, ¿no? Pero en el campo no puedo ir simplemente a la casa, porque después de la entrevista me invitan a una fiesta, a una cena. Y entonces tengo que ir a esto y participar en eso. Es decir, la relación con el otro, con los que se estudian, pues es una reflexión que en ese tipo de trabajo, tipo biología, tipo química, tipo física, pues no tiene nada que ver. Es casi una pérdida de tiempo, ¿no? Está totalmente igual si es un físico o una física que trabaja con el microscopio, por lo menos en primera instancia. Segundo elemento. Hay un grupo que desde hace varios años está pidiendo al CONACYT que los tesistas de licenciatura, maestría y doctorado que hacen investigación en un lugar donde se habla lengua indígena deberían tener una extensión de beca de por lo menos 6 meses para aprender algo del idioma, ¿no? La respuesta siempre ha sido no se puede. Eso es igual para todos. Además, aprender un idioma es como aprender un software, ¿no? Así nos han dicho en el CONACYT. Aprender un idioma no es aprender un software, es meterse a otra cultura, a otra cosmovisión. La lengua es importante no solamente para hablar con los otros, sino luego también para redactar. Yo no conozco gente que redacta en común. Hay gente que redacta pedazos y luego los embonan. Un artículo de un laboratorio donde se representa el resultado de un experimento físico, químico, biológico, eso sí se puede hacer entre varios y se pueden embonar fácilmente las partes, pero en ciencias sociales eso no es así. Además, tercer concreción, las ciencias naturales viven de la repetición, ¿no? Se aprende la ley de la gravedad porque las cosas siempre caen hacia abajo, nunca se van para arriba. Sí, entonces uno está en la parapsicología o algo así, ¿no? De eso vive la ciencia natural. También el trabajo con bacterias que siempre responden a los antibióticos hasta que las mismas bacterias se transforman. Y es un buen ejemplo porque en ciencias sociales tenemos que ver con una realidad muy distinta. En ciencias sociales tenemos que ver con una realidad que cambia todo el tiempo y por lo tanto necesita acercamientos diferentes de las ciencias naturales. Es un cambio permanente. La tabla periódica de elementos no cambia y nadie tiene la idea de cambiarla. El sistema capitalista que estudiamos, no existía antes y esperemos que lo podamos cambiar pronto. Es decir, incluso en la realidad podemos intervenir de tal manera que cambia de manera completa.
cambiamos las leyes de cómo se relacionan las personas en una sociedad de mercado, ¿no? En las ciencias naturales no. Uno conoce las leyes para utilizar las leyes. Uno aprende cómo funciona la gravedad para construir aviones. Es un procedimiento totalmente distinto porque la materia con la que trabajan los científicos naturales es distinta de la materia con la que trabajamos nosotros en ciencias sociales. Y finalmente también lo que cambia es, me parece, la relación con los objetos de estudio que son iguales a nosotros y que exigen otra forma de acercarse, otra medición del tiempo, otra administración del tiempo que la que se hace en ciencias naturales y en las ciencias naturales de la vida, de la materia inerte y de la materia viva. Y no en última instancia, pero yo creo que vale la pena mencionarlo también, casi todas nuestras investigaciones, no todas, ¿no? Y no, tampoco todos tienen que serlo, casi todas nuestras investigaciones tienen que ver tarde o temprano, desde el inicio o al final, con una situación escandalosa, ¿no? La situación en el país, en toda América Latina, es una situación de desigualdad. Somos el continente más desigual del mundo, según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. En México, donde se habla todo el tiempo del empleo y de la generación del empleo, y el 57% de los empleos están en la economía informal, ¿no? Es decir, esa es la realidad con la que todos nos topamos. Es una realidad que no solamente clama por la explicación, sino también afecta a las personas. Y el trabajar esta realidad injusta, esa realidad no satisfactoria para la mayoría de la gente, tratarla como tratan los científicos naturales a los átomos o a las ratas o a las bacterias, no es la manera adecuada. En ese sentido, tenemos que pensar muy bien eso de las evaluaciones, no porque la evaluación sea mala en sí, desde luego. Tenemos que dar cuenta de lo que hacemos, estamos en la universidad pública y vivimos de los impuestos que paga la gente. Pero tenemos que pensar también que la organización de la ciencia social no nos empuje a tratar los fenómenos sociales no como fenómenos sociales y culturales, sino como fenómenos de la física, de la química y de la biología.